Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 3. Nehemías, capítulo 3. Dios es bueno y es maravilloso. Aquí vemos a este maravilloso siervo de Dios, Nehemías. El hombre que le dolió saber que su ciudad y las paredes estaban destruidos, los muros destruidos, y le dolió en su corazón. Trajo tristeza a su vida al ver que la obra del Señor estaba derribada. Pero Dios lo usó poderosamente porque él sintió amor por las cosas de Dios y por su gran ciudad, la ciudad del Señor. En el nombre de Jesús. Entonces él se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos restauró Sadó, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodias. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonoita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Amén. Aquí podemos ver que Nehemías nos presenta una serie de familias y de personas que se animaron a trabajar en la obra del Señor. También nos dice en el versículo 5 Nehemías que los grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Qué bueno cuando uno ve en la casa de Dios personas que están dispuestas a poner un granito de arena para que la obra del Señor se levante. Este hombre Nehemías, cuando comienza el mismo capítulo 1, dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Vemos cómo este hombre se sienta, llora, ayuna, hace duelo. ¿Por qué? Porque vio que la ciudad,
la obra del Señor estaba en gran manera derribada y sin muros. Se lamentó por aquello. Por esto este hombre, siendo no un sacerdote, siendo no un levita, ni siendo un profeta, Dios lo usa siendo un copero. Lo usa el Señor. ¿Por qué? Porque él amó las cosas del Señor. Él amó las cosas del Señor y le dolió en gran manera que la obra del Señor estuviese destruida. En gran manera. Por eso nosotros vemos acá el libro de Nehemías y vemos a un hombre con gran celo para edificar la obra del Señor. En el capítulo 4 de este libro, en el nombre de Jesús, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanas y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Aquí vemos nuevamente a Nehemías que dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Vemos como cuando ellos se levantaron a hacer la obra, este hombre Nehemías se levantó junto a otros que tuvieron ánimo para hacer las cosas del Señor. Vemos cómo se levantaron los enemigos a tratar de impedir que la obra prosperara, que la obra se llevara a cabo. ¿Por qué? Hermano, cada vez que nosotros, como siervos de Dios, nos levantamos para hacer algo para el Señor, siempre van a haber enemigos que se van a levantar a tratar de oponerse en que la obra del Señor se lleve a cabo. Acá vemos hombres, acá ellos llegaron a un punto que tenían que trabajar con una mano y tener en la otra mano la espada para defenderse. Era tanto el asedio que tenían para impedir el asedio, que ellos culminaran la obra del Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo que ellos terminaran la obra del Señor? ¿Qué fue lo que lo hizo? El denuedo de ellos, las ganas de ellos. Nosotros podemos ver simultáneamente a esto lo que habla el profeta Ageo. Vamos a ir a Ageo. Vamos a ir al versículo 8. Del capítulo 1, Ageo 1:8, leo en el nombre de Cristo Jesús. Subí al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Vemos como Dios
después que ellos escucharon esa palabra y temieron ante esa palabra, Dios despertó en ellos el espíritu para que ellos fueran y trabajaran en la casa del Señor. Por eso yo puedo ver acá cómo Nehemías me da un recuento y me dice que junto a estos trabajaban estos, y junto a estos trabajaban aquellos, y junto a ellos trabajaban aquellos. Y cada quien hacía algo, porque esto es lo bonito de la obra del Señor. Lo bonito de la obra del Señor es que hay muchas personas y cada quien hace algo para que la obra prospere. Cada quien, el Señor lo influencia a que haga cualquier tarea para que la obra se edifique y se culmine. Allí es donde está el detalle. Mira, hay muchas personas que oran al Señor, le dicen, Señor, bautízame en el Espíritu Santo y lléname, quiero hablar en lengua. Pero se olvidan que cuando el Señor nos da a nosotros el Espíritu, es para que hagamos algo. Para que hagamos algo. Mire, vamos a ir un momento a Zacarías para mostrarte lo que estoy hablando. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, Zacarías 4:6, leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Esto es impresionante lo que está diciendo el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más. Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de estas casas y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes. Qué tremendo lo que dice el Espíritu Santo. El ángel le dice a Zacarías, ¿no entiendes esto? Esta es palabra del Señor a Zorobabel, que le está diciendo, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. El Señor le dice a Zorobabel que sus manos comenzarán esta casa y la terminarán. Y la primera roca, el primer fundamento que pondrán, lo pondrán con gracia de ese fundamento, gracia de Él. Impresionante lo que dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros vemos lo que hizo el pueblo en tiempos de Ageo, que son estos mismos tiempos, cuando hizo Zacarías, se levantó en espíritu a servir. El levantarse, el querer hacer las cosas, es lo que hace que el Espíritu Santo le diga que no es con fuerza, que no es con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tremendo. Porque cuando nosotros nos levantamos y queremos, así como Daniel, yo no me voy a contaminar, Dios le dijo, no es con tu fuerza, no es con tu espíritu. Y puso al jefe de los eunucos en gracia hacia él, para que se les abriesen las puertas. ¿Por qué? Por ese querer que él tuvo. Ese querer. Por eso es que lo que yo veo allí en ese libro Ageo es que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, tuvo ánimo. ¿Pero por qué tuvo ánimo? Porque creyó a la palabra. Creyó a la palabra. Cuando nosotros creemos a la palabra, eso es lo que hace que venga por ese canal que es nuestra fe, el Espíritu a nosotros. Amén. Que venga esa influencia. Eso es lo que tuvo Zorobabel. Y es impresionante porque estas personas acabaron la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Ellos se esforzaron, ellos se animaron a trabajar. Da tristeza, yo cuando veo que Nehemías dice que muchos no se prestaron para el trabajo de su Señor, muchos no quisieron. Da tristeza. Y da tristeza porque en medio de la iglesia, tristemente, uno tiene que ver cuántas personas vienen y menosprecian las cosas del Señor. Mira, acá dice en Zacarías 4:10,
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Porque los que menospreciaron los días de las pequeñeces, menospreciaron acá, los que menospreciaron fue los que no les importó, que no veían las cosas, que no salían las cosas como eran. Ellos no les importó, sino que siguieron y siguieron y siguieron. Ahí le está diciendo el Espíritu Santo, verán, verán. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en estos tiempos cómo hermanos vienen a la obra, pero no es que menosprecien los días de pequeñeces, no, al contrario, aprecian mucho eso para decir que no es de Dios, que Dios no lo va a hacer, porque es muy difícil, la situación ya no se puede, ahorita Dios no puede levantar esto porque no hay la manera, todo se pone complicado porque no tienen fe y no entienden que el Espíritu es el que hace las cosas. Estamos viviendo en tiempos que realmente el que está preocupado por las cosas del Señor, así como Nehemías, el que mira no solamente en su entorno, porque esto también da mucha tristeza, ver personas que se meten en congregaciones y miran nada más allí, su salvación está allí, pero son incapaces de ver cómo está el mundo, cómo hay regiones que ni siquiera Cristo se predica, de ver cómo otros falsos profetas hablan y engañan a muchos y no le da así como Pablo tristeza ni dolor por esas almas, porque realmente no pueden ir allá porque están encerrados allí. Da tristeza. Cuando nosotros como siervos de Cristo tenemos que preocuparnos porque la obra del Señor se haga en medio de los tiempos y corra y avance. Corra y avance. Nuestra fe es lo que hace que nosotros estemos preocupados por esas cosas. Nuestra fe es lo que hace que nosotros avancemos en esas cosas. Es nuestra fe la que nos lleva a avanzar. Da tristeza de verdad ver ahorita cómo los tiempos se multiplican con falsos y falsos profetas. Y la obra del Señor se ha llevado al espectáculo. Uno dice la obra del Señor porque el enemigo se ha sentado en el templo del Señor haciéndose pasar por Dios. En muchas personas que han querido buscar a Cristo, el enemigo ha terminado sentándose en ellos como su Señor. ¿Por qué? Porque se han desviado. Porque los falsos profetas se multiplicaron y no hay quien los detenga porque el cuerpo de Cristo está dormido. La iglesia está dormida porque la iglesia no tiene fuerza. Como dice el profeta, la que va a dar a luz está en el tiempo de dar a luz, pero no tiene fuerzas. ¿Y qué fuerza necesitamos? La fuerza del Espíritu. Pero para tener la fuerza del Espíritu tenemos que buscar al Espíritu. Porque el Espíritu está diciendo allí no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. A veces pensamos que las cosas del Señor van a venir naturalmente, ignorando que el que trae todas las cosas es el Espíritu Santo. Porque dice que cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio un discurso y se convirtieron más de 3,000, más de 5,000. ¿Por qué se convertían de tantos miles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el Espíritu que estaba allí y Él es el que hace la diferencia. Él es el que toca los corazones, Él es el que quebranta a las personas, Él es el que pone a las personas a doblegarse, a convertirse, a humillarse, a contristarse. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu esté, tiene que haber deseo de que el Espíritu esté. Y es el problema grave que hay hoy en las iglesias. Cuando se le siembra a las personas que el Espíritu lo recibimos automáticamente en el corazón, se le quita esa sustancia, el Espíritu que realmente tiene. Esa vida que realmente tiene. Y no es que literalmente se la podamos quitar, pero sí en nuestras mentes, en nuestros corazones. Como dice el labrador que en una tierra la palabra fue ahogada por espinos. Se ahoga la palabra y no da fruto. Igualmente nosotros ahogamos toda esa sustancia de la palabra con todas estas enseñanzas falsas que hay hoy día. Tanto que necesitamos el Espíritu Santo hoy día.
tanto que lo necesitamos para que el Espíritu haga las cosas en medio de nosotros. Pero el Espíritu obra solamente en corazones que están dispuestos a recibirlos y a ser llenos de Él. A ser llenos de Él. Personas que están dispuestas a buscar al Espíritu para que el Espíritu les ministre. ¿Cómo podemos nosotros dar algo de Dios cuando el Espíritu no nos ministra a nosotros? Imposible. Cada quien tiene que hacer su ministerio ministrado por el Espíritu. Cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo, dice la Escritura que Dios a cada quien que trabajaba en algo, Dios le daba sabiduría e inteligencia espiritual para que hiciese aquello. Dios los perfeccionaba espiritualmente y les daba para que hiciese aquello. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, allí nos lo está explicando Ageo. ¿Por qué? Porque temieron delante de las palabras del Señor. Temieron, porque sabían quién les estaba hablando. Y allí está la diferencia. Lo que hace que nosotros nos emprendamos y nos avalancemos a hacer las cosas del Señor es que tememos delante de su palabra. Porque a veces vemos, oye, ¿por qué yo me sostengo esperando algo? ¿Por qué yo continúo haciendo? Solamente por la palabra. No puedo yo hacer algo porque digo yo que yo me mostraron algo para yo hacerlo. No, nosotros permanecemos en las cosas de Dios por la palabra. La palabra es la que me hace permanecer a mí en las cosas de Dios. La palabra es la que me lleva a mí a estar en las cosas de Dios. La palabra, esa palabra que yo escucho y voy y la creo. Y la creo, la espero. Y esta es la bendición del creyente. Dice Pablo a los romanos que el evangelio es poder de Dios para los que creen. O sea, nuestra capacidad, ¿dónde está? En la palabra. Allí está nuestra capacidad. Porque a veces no tenemos ánimo para hacer las cosas, porque no estamos escuchando la palabra. Porque a veces no tenemos fuerza y ya estamos por dar a luz, porque no estamos escuchando la palabra. Y allí es donde está el poder. Eso escribe Pablo. Eso escribe. Este pueblo temió ante las palabras de Ageo y después tuvo ánimo y Dios despertó en ellos el espíritu. Porque ellos temieron ante la palabra, la escucharon y sabían que era palabra de Dios. Mire, así como Dios ha levantado grandes obras, también la Escritura nos muestra, y lo podemos ver ahí en Nehemías, con tantos enemigos que se levantaban una tras vez. Fueron años de reedificación. Dios también nos muestra que cuando el pueblo es desobediente, Dios puede esperar y tener al pueblo allí esperando. Es impresionante porque Ageo habla de esto. Recogéis poco, trabajas y el salario te lo pagan y se te va en el hueco de la bolsa. Impresionante. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta, decía Dios. O sea, ¿qué le pasaba al pueblo? No estaba escuchando que Dios estaba diciendo, levanten mi casa, levanten. Y aquí es donde opera la fe, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero Dios quiere que hagamos algo, pero no tenemos cómo hacerlo. Bueno, no es con espada, ni es con fuerza, ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Amén. Es con mi Santo Espíritu. ¿Sí? Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Porque no se trata de que yo me voy a hacer fuerte, no. Se trata de mi fe, lo que yo le creo a Dios. De eso es lo que se trata. ¿Qué le estoy creyendo yo a Dios? Ay, Señor, yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo... Dios no obra en una persona así. O sea, no piense el que tal haga, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque es con fe que se le pide. Es creyéndole. Queremos fuerza, necesitamos el Espíritu, porque nuestra fuerza es el Espíritu.
¿Y dónde está nuestra fuerza? En la palabra, dice el Espíritu Santo. El Evangelio es poder de Dios, dinamita de Dios para el que cree, para el que cree. O sea, que el que tiene esa dinamita para volar, la capacidad para hacer las cosas, es el que está creyendo. Es el que está creyendo. Y ese es el que tiene la capacidad. Porque yo veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, a todos, mire, cuando vayan allá no piensen siquiera en lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Yo veo a Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes van a ir después que reciban este poder y van a predicar hasta lo último de la tierra. Pero veo después entre sus discípulos que unos pasaban y le predicaban solamente a los que eran judíos, pero otros se esforzaban un poco más y Dios estaba con ellos. Impresionante. Porque realmente eso era lo que estaban creyendo. Ellos eran los que estaban creyendo a lo que Jesús dijo. A lo que Jesús dijo. Los que creen son los que Jesús usa. Jesús no usa al que no cree. No lo usa ni lo va a usar. Jesús usa al que cree. Cuando el Espíritu Santo me dice a mí, no te preocupes por qué habréis de hablar. Allí yo tengo una circunstancia que se va a hacer presente cuando tenga que hablar. Ahí se va a hacer presente la circunstancia. Y allí es donde si yo no me preocupé por qué habría de decir, esa circunstancia se va a hacer más grande para que opere mi fe. Amén. Porque allí es donde yo, en medio de la circunstancia, donde va a estar mi fe. Bueno, pero ¿qué voy a decir si no sé qué voy a decir? Él dijo, no os preocupéis por qué habréis de decir. Amén. O sea, no tengo para hacer esto. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, yo puedo decir confiadamente, con certeza, Él me va a ayudar. Y esa es la diferencia. Esto es lo que nos diferencia. Porque a veces queremos hacer las cosas para Dios, pero las queremos hacer con nuestra fuerza, con nuestras armas, con nuestra manera. El ángel le dice a Zacarías, esta es palabra de Dios, Zacarías, para Zorobabel. Dile que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Cuántas veces entendemos esto? ¿Cuántas veces podemos comprender esto? Para nosotros creerle a Dios en realidad. Y a veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué tú no haces en esto? ¿Por qué no le estás creyendo a Él? Y estás buscando tus maneras una y otra vez y no son tus maneras. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Cuando operamos en fe, Dios obra y nosotros nos gozamos. Cuando operamos en fe, Dios obra y nosotros estamos alegres porque brincamos viendo lo que Dios hace. Pero solamente ahí. Cuando lo hacemos nosotros, llega el momento donde quedamos frustrados porque no podemos hacer su obra. ¿Se ve? Usted puede ir al mundo y hacer cualquier cosa y puede que la haga según sean sus fuerzas y sus capacidades. Pero la obra de Dios, óigase bien, la obra de Dios no la hace ningún mortal, la hace el Espíritu Santo. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? No les he dado a ustedes ni saber cuándo, ni cómo se va a saber, ni cómo se va a hacer. Pero quédense aquí y esperen que reciban la capacidad, el poder. Y después irán a hacer mi obra. Amén. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Impresionante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Con mi Santo Espíritu. Si algo no comparte el Señor,
es su gloria. La gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. No la comparte con nadie, es su gloria. Por eso Él se hace hombre, Él quiere la gloria. Toda la gloria es de Él. Por eso es con su espíritu. Y a veces nos cuesta entender esto. Y nos damos cabezazo porque nos cuesta entender. Queremos que nuestro ministerio brille. Entendamos algo. Es el Espíritu el que lo hace. Es el Espíritu. A veces estamos tratando de pulirnos nosotros para mejorarlo, ¿no? Bajémonos delante de Él y vemos cómo el ministerio se mejora solo. Porque lo hace el Espíritu. Y a veces nos dice, ahora quédate aquí y ve cómo yo lo hago para ti. Tremendo Dios. Tremendo Dios. Y vemos que tomamos esfuerzo y hacemos las cosas, pero ahora es el Espíritu con nosotros. Gracias. Y nos damos cuenta en realidad que ahí sí somos salvos. Somos sanos, tenemos salud, tenemos salvación eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Entramos en el reposo de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Sí? ¿Queremos hacer las cosas para el Señor? Bueno, si queremos hacerlo, gloria a Dios, así como Pablo dice, el que quiera obispado, buena obra deseo, buena obra desea, quiere hacer algo para el Señor, gloria a Dios, tienes una bendición. Pero así como Pablo dice, pero es necesario que sea esto, esto y esto y esto, amén. Diría también Pablo, buena obra esta, que tú quieras hacer las cosas para el Señor, pero necesitas al Espíritu Santo haciéndolo. Necesita al Espíritu Santo haciéndolo. Hay que aprender a bajarse y a reconocerle. Porque a veces venimos y Dios tiene palabra para nosotros y lo menos que hacemos es abrir el oído para entender qué Dios quiere hablarnos. Para entender qué Dios nos está señalando. ¿Qué nos está faltando? ¿En qué estamos cojeando para que Dios haga las cosas? Tan sencillo como eso. La gracia nunca va a ser barata. La gracia cuesta. Y hay gente que no entiende esto, porque al escuchar gracia se hacen a la idea de que todo es gratis. No. El que padece con Cristo será juntamente glorificado con Él. Después que padezca un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme y fortalezca, Él sea la gloria. Eso es gracia. Pero después que padezcas, ¿se ve? O sea, la gracia no es barata, de ninguna manera. Va a ser algo barato. O sea, no, Jesús me escogió para darme gracia y hacer conmigo, pero el de allá no. No. Hay muchos que Él llama, pero realmente no le escuchan, no le atienden. Porque el problema de Dios con la humanidad siempre ha estado en que no le escucha. Nota que el profeta es el que va a ir a dar el mensaje de Dios. Los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros, los apóstoles van a ir a dar el mensaje de Dios. Y ellos son los que levantan la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Hablar. Entonces, ¿por qué mueren todos? ¿Por qué mueren todos y son perseguidos todos los que hablan? Porque las personas no quieren escuchar. Pero hay algunos que a veces no persiguen, pero llegan a la casa de Dios y no escuchan. Hacen lo mismo que ellos, pero de una manera más sutil, más suave. No escuchan a Dios, ignorando que en el escuchar a Dios está el poder. Este pueblo entendió y temió ante las palabras de Ageo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Ellos creyeron que el mensaje que estaba dando Ageo en el momento venía del Dios bendito de los cielos. Y cuando ellos creyeron eso y temieron ante esa palabra porque dijeron, Dios está indignado con nosotros y por eso nos va como nos va. Ellos temieron y se esforzaron. Se esforzaron. Entonces Dios puso en ellos el deseo, las ganas, el ánimo y los influenció. Los movió a cada uno para que trabajaran en su obra. Y vaya que lo necesitamos. Qué privilegio que el día que nos toque partir con el Señor nosotros podamos decirle
a muchos que están creciendo, a muchos que están llegando, sirve a Cristo porque vale la pena. Y podamos contarle, mira, yo he tenido la oportunidad de hacer esto para el Señor, he tenido la oportunidad de hacer esto para el Señor, he ido allá a hacer esto para el Señor, he ido a esto y a veces hemos tenido luchas así, pruebas así, a veces parecía que no era y el Señor estuvo allí. ¡Qué bendición! Uno será alguien de testimonio, que tiene testimonio de haber servido a Cristo. ¡Qué bendición! Uno decir, mira, no fueron 2 ni 3 días. Ahí estuvimos hasta que Dios hizo. Y después que Dios hizo esto, no fue fácil aquello. Ahí estuvimos hasta que Dios hizo. ¿Se ve? Y eso es lo que nos diferencia. Personas donde el Espíritu Santo ha dejado su huella. Y la ha dejado porque le hemos creído. El Espíritu Santo no deja su huella en el que no le cree, termina frustrado. Yo no quiero terminar frustrado en ninguna de las cosas que yo haga para mi Dios. Nehemías pidió al Dios del cielo que le diera favor y gracia. Favor y gracia. Porque no quería quedar frustrado. Nehemías quería hacer las cosas para Dios. Y se levantaban los enemigos y Nehemías, oh Señor, mira que somos objeto del menosprecio de ellos. O nos quieren destruir, quieren estorbarnos a que hagamos tu obra, que dejemos de hacerla. Impresionante. Y aquí vemos a este hombre de Dios que Dios le dio favor y favor y favor. Y a pesar de muchas pruebas, llegó al cometido y terminaron y pudo visualizar, mira cómo acabamos aquello, mira cómo acabamos aquello, mira cómo acabamos aquello. Y fue un hombre que pudo decirle al Señor, Señor, acuérdate de cómo me he comportado delante de ti. ¿Por qué? Porque era un hombre que hacía las cosas para Dios, servía a Dios y cada cosa que hacía era para su Dios. A veces pensamos, mire, que nuestro trabajo es en vano. Por eso la Escritura nos dice que no pensemos que nuestro trabajo en el Señor es en vano. Impresionante, porque el Señor no es injusto para ignorar el trabajo de uno en el Señor. Pero cuando uno lo hace para Él, cuando uno se esfuerza por amor a Él, allí es donde el Señor nos mira, porque ve cómo lo hacemos para Él. Es así. Cuando menguamos, cuando no lo hacemos, cuando estamos desviándonos, es porque no estamos escuchando al Señor. No lo estamos escuchando, lo dejamos de escuchar. Israel se desviaba porque dejaba de escuchar a los profetas, dejaba de escuchar al Señor. El Señor en todo tiempo levantaba profetas para guiar a su pueblo. Porque dice Salomón que sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, nosotros tenemos guía de Dios. Sí, la palabra. Siempre nos está hablando el Señor, un mensaje tras mensaje nuevo, para que sigamos y avancemos y no desmayemos, para que no quedamos postrados en el camino. Pero si nosotros dejamos de escuchar esa palabra, se van las fuerzas, se va todo, se van las ganas, se va todo. Porque allí en esa palabra es donde está lo que Dios envía. ¿Cuál es nuestra capacidad y nuestro poder? La palabra. La palabra. Queremos fuerza y queremos poder, allí está la palabra. Esa palabra que cuando vayamos a hacer las cosas para el Señor va a saltar y va a brincar y nos va a decir todo lo puedes en Cristo y vamos a hacer las cosas diciendo, siendo débil, fuerte soy. Diciendo no tengo, yo puedo. Diciendo no sé cómo hacerlo, Él dará la manera. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza y nuestra capacidad está en la palabra, en lo que Él dice, en lo que Él nos dice. Ciertamente cada mensaje trae palabras que Dios está poniendo porque en los días venideros las vamos a necesitar para poder hacer su obra. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Entonces viene la palabra y estamos con la palabra
pensando para ver qué me dijo el Señor porque hice algo, ignorando que la palabra no solamente Dios nos habla y nos corrige cosas que ya hayamos hecho. No, la palabra es el alimento. Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nuestro alimento para poder andar y caminar nuestra vida. O sea, esta palabra es la que mañana va a venir una situación que ella va a suplir. Pero ¿cómo la va a suplir? Con la palabra. Con la palabra. Porque nuestra actitud es lo que va a definir lo que Dios va a hacer en el momento. Porque a veces pensamos, no, Dios lo dijo en la iglesia, eso va a pasar. Sí, viene la situación, pero en la situación la palabra te va a probar. ¿Cuál palabra? La que Dios acaba de decir. ¿Se está viendo? Te va a probar en los días que vienen. ¿Y te va a probar cuándo? En medio de la situación. Porque ahí en el medio de la situación tú vas a tener la situación que te supera. ¿Te supera cómo? Con espada, con ejército, con fuerza. Te supera. Pero Dios quiere que tú creas en su Santo Espíritu. ¿Se está viendo? En su Santo Espíritu. Dios quiere que tú creas en que el que lo puede hacer es Él. ¿Y dónde está la diferencia? En la palabra que Él habló. Y allí es donde nosotros nos diferenciamos. Mira lo que está pasando. Sí, pero Él dijo. Porque David decía, yo haré memoria en tus hechos antiguos. Tengo esta situación, pero ¿qué pasa? Dios dijo, Dios hizo, Dios hace, Dios promete. ¿Se está viendo? La palabra era lo que lo sustentaba a él en medio de cada situación. A veces le echamos la culpa a Dios. Señor, pero es que tú no me has ayudado, pero es que tú esto. No es culpa de Dios. La culpa es nuestra, que no le hemos creído a Dios. ¿Cómo echarle la culpa a Dios cuando Dios nos ha dado el poder en su palabra? Nos ha dado la capacidad en su palabra. Impresionante, Pablo le dice a los corintios, nada os falta, porque en todo ha sido enriquecido en él, en toda palabra, en todo don. Así que de ninguna manera le falta nada, solamente esperando que se manifieste Jesucristo en medio de ustedes. Impresionante lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos, Él nos los da. ¿Y dónde nos los da? En su palabra. Sencillo, en su palabra. Lo que pasa es que a veces tenemos una manera incorrecta de mirar las cosas de Dios. Estos hombres de Dios, por ejemplo el apóstol Pablo, él hablaba de situaciones de la vida cotidiana y utilizaba las escrituras para sustentar la palabra. A veces nosotros queremos caminar, pero con el verso literalmente, sin entender que la palabra sustenta cada situación cotidiana. Y Dios muchas veces trae el mensaje, y en medio del mensaje, Dios nos está dando situaciones cotidianas. Y no es necesariamente que Dios te esté dando los textos para que tú te aprendas el texto, sino que Dios te está dando situaciones allí. ¿Sí? A veces nos paramos y oye, pero no dijo un texto. Pero no entendemos que en medio de la palabra van situaciones cotidianas. Y Dios nos está hablando de cosas que vienen, así como le habló a ellos. Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída jamás porque el hombre quiso. Ninguna voluntad del hombre puede traer la profecía. Ni es alguien que de una manera aparte la interpretó y la trajo. No, fueron todos inspirados, influenciados, soplados, la palabra original, por el Espíritu Santo. O sea, que nosotros entendemos con esto que Dios en medio de los servicios muchas veces nos da situaciones. Y estas situaciones normalmente tú no las ves en un texto bíblico. ¿Se ve? No es que hablamos cosas que van contrarias a la palabra. No te estoy enseñando eso ni te lo voy a decir jamás. Pero Dios muchas veces nos dice cosas que no es un texto. Son palabras, situaciones. Y Dios nos las declara.
Pero son situaciones que solamente la gente de fe la puede descifrar y puede llegar a vivirlas como Dios las dijo. Impresionante. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender esto, por eso es que escuchar la palabra con fe es algo tan poderoso para el creyente que ni siquiera lo entiende muchas veces. Es poder de Dios para el que cree. O sea, al escuchar la palabra con fe es tan poderoso que a veces no lo entendemos. Poderoso, porque nos lleva a niveles extraordinarios con Dios. Cuando nosotros miramos con una fe poderosa lo que Dios dice, Dios nos mueve a niveles tremendos. Tremendos nos lleva. Yo cuando veo que el Señor dice que Pablo les es instrumento escogido, yo sé lo que el Señor está diciendo. Y recuerdo cuando le dice el ángel Gabriel a Daniel, amado, siervo amado, eres muy amado. Le dice el ángel Gabriel a Daniel, muy amado. Yo entiendo esto. Porque hay personas que siempre saltan a lo extraordinario y creen a lo que Dios dice de una manera tremenda. A lo que Dios dice. Y tienen celo por lo que Dios habla. Y pueden experimentar más allá de lo que otros jamás podrán llegar a ni siquiera oler. Porque no tienen la capacidad. Por eso Samuel, reprendiendo a Saúl, le dice, mira, el prestar atención es mejor que cualquier cosa suculenta, que esa multitud de la grosura que tú ves en la carne. Prestar atención, porque nuestra fe, cuando es poderosa, muchas cosas suceden. Muchas cosas suceden. Rahab pudo escuchar con fe esa palabra, dice el apóstol a los hebreos, y mire, y libró a su casa y a su familia. Pero eso no fue lo que ella hizo más grande. Lo más grande, y me la imagino gozándose en el cielo, es que aparece ahí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, ya dices, no me imagino esa mujer con tanto gozo diciendo, siendo una ramera, Señor, tú me metiste allí en la genealogía de Jesucristo. Tremendo. ¿Por qué? Porque su fe la hizo experimentar niveles extraordinarios. Es nuestra fe. Hoy nos debatimos en una generación tan peligrosa porque están las personas que realmente se desvían a las falsas profecías y esos son los sensuales, los que no tienen el espíritu, dice la palabra. Aunque muchos hablan tanto del espíritu, pero ni siquiera lo tienen porque son falsos. Porque el espíritu nos lleva a obedecer a Dios, porque dice que nadie puede decirle a Jesús anatema por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, cuando verdaderamente tenemos una sumisión de siervos, es porque el Espíritu está en nosotros. Y cuando no hacemos nada de eso, del anatema, de la excomulgación, es porque realmente el Espíritu está en nosotros. ¿Se ve? Y no es lo peligroso solamente del tiempo, lo peligroso es también que debido a esto, muchos se van al lado también dañino de ponerle trancas a las manifestaciones del Espíritu, ignorando que la salvación es por fe, ignorando que el reino en este mundo lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra es por fe, por fe. Y no es simplemente que entendí un versículo, que entendí una palabra, no, es que el Espíritu Santo se mueve en mi vida y cosas extraordinarias suceden. A veces pensamos que cosas extraordinarias son cualquier tontería que se nos presenta, ¿no? O a veces pensamos que cosas extraordinarias nada más es ver un milagro, que se levanta un muerto, que se sana un enfermo, ¿no? A veces hay cosas extraordinarias que van al hecho de lograr que alguien se convierta, porque ese es el milagro más grande que hay. Poder tener una palabra poderosa en la boca para convertir a alguien. Ese es el milagro más extraordinario que sucede en la creación. Y hay muchos que lo ignoran, piensan que el milagro más grande es que se levantó un muerto. No,
Porque Lázaro se levantó y después volvió a morir. O sea, que lo que Jesús le está diciendo a Marta iba mucho más allá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Y el que esté muerto vivirá, dice Jesús. Sí. El milagro más extraordinario es poder convertir a alguien para Cristo. Ese es el milagro más extraordinario. Y es el que debemos de buscar con más ganas. Pero para tenerlo necesitamos escuchar la palabra. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos en realidad no es la palabra, es al Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En realidad lo que tú necesitas no es aprender una letra, no es aprender un versículo. Tú necesitas es la vida que viene en esa palabra, que es el Espíritu Santo. Es lo que más necesitamos para poder vivir. Porque es el Espíritu de santidad, es lo que nos hace santos en realidad. Es lo que Dios nos da para adoptarnos como hijos. ¿Se está viendo? Y son cosas. Por eso es que es importante prestar atención y aprender. Ellos ahí escucharon a Ageo y al escuchar a Ageo recibieron lo extraordinario. Nehemías a este pueblo, para poderlos mover a trabajar, le empezó a contar cómo Dios lo había llamado a él, estando él con el rey, y cómo Dios le había dado favor para que al rey lo dejase venir hasta acá, lo dejase, le hubiese dado hasta provisión para que él hiciese las cosas de Dios. Porque no es cualquier cosa, algunos lo leen por encimita y piensan que es cualquier cosa. Ay, Dios ayuda a levantar un templo. No. Porque ellos estaban levantando, el rey estaba levantando a un pueblo que en tiempos antiguos lo había subyugado a ellos. Era un pueblo que subyugaba a todos los pueblos. Impresionante. Porque ciertamente fue así en tiempo del rey David. Subyugaron a todos los pueblos. Dios los puso bajo la mano de David. Los humilló delante de David. A todos. Le dio el Señor la victoria a David. Y después en tiempos de Salomón, así permanecieron. Hasta que él muere, Dios le quita el reino a la casa de Salomón. Y son cosas que nosotros tenemos, mira, nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es nuestro llamado. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros como cuerpo de Jesucristo tenemos que avanzar y tenemos que crecer. No es con espada ni con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Solo eso necesitamos. O sea que somos mayoría, somos multitud cuando lo creemos. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Bugalasate. Boshara botea. Oh, badara kestari vado. Bandara bata la basakata. Budara batara batika la batora mandata le masenda. Oleya handa le batora. Bachara ika tere baso kandea. Mendara batara kishara baso yandara basai kate. Bustala baso dala ihanda la basu gara baso tara basai arabaso ay baso. Bustala ihanda la basa kalimandaya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito su nombre para siempre. Él es fiel. Él es fiel. Alaba porque tú lo verás. Él es fiel. Con tus ojos lo verás. Él es fiel. Alábale, alábale porque Él es único, Él es fiel. Su nombre es el Señor. Él es Adonai Shaddai.
Yeshua, el que salva, tu redentor, tu roca, te sostiene, te guarda, te cuida, te sustenta. Él es el Señor, aleluya. Dale gloria, invócale con tu alma, invócale sobre tu vida cada día. Búscale, búscale con amor, con pasión, entrégate a Él. Y verás su gloria en este tiempo. Él es el Señor, al sea la alabanza para siempre. Busca más porque te levanto. Busca más. Busca más porque te levanto. Adora más porque te levanto. Yo lo estoy haciendo. Adórame, pueblo. Escúchame porque te hablo. Escúchame porque te hablo. Ayuda a este lugar, ayúdalo para que se levante. Te lo digo yo hoy en este día. Busca la sanda le bastó y gadai. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Siempre lo has sido, Señor, y siempre lo serás. Gracias te doy, lo hago en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y es maravilloso.